partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es jueves, es 12 de marzo. Hoy es el día en que van a ser capturados dos parlamentarios, ambos reelegidos en las elecciones del domingo pasado, Wadid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique, que es de la circunscripción de Paz, ella araucana, el cordobés, que untado de mermelada fue reelegido con 135.000 votos. Ambos terminarán hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia emita la boleta de captura, en la cárcel por la corrupción en el escándalo de la UNG RD, que se convirtió, gracias al sistema de contratación, en la caja del menor del gobierno. De allí salieron los contratos, las maletas en efectivo y la plata que giró el gobierno para comprar congresistas. Anoche ella, que sacó 5.000 votos, se entregó en Tame, en Arauca, pero la devolvieron para su casa porque increíblemente no hay todavía esa boleta de captura que la Corte tiene que enviar a la policía. Es decir, la Corte, la sala de instrucción de la Corte, se apresuró, emitió un comunicado de prensa, pero no hizo lo que corresponde primero, que es emitir la boleta de captura. Serán los dos primeros congresistas de esa Comisión de Crédito Público que van a la cárcel por vender su voto, por el cohecho impropio, se llama el delito. La Fiscalía, con el testimonio inclusive de funcionarios del gobierno, demostró que los congresistas apoyaron ese proyecto de deuda externa que era propuesto por quien entonces era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos. En realidad no son solo ellos, son 6 congresistas los que podrían terminar en la cárcel. También está la señora Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, todos los de esa Comisión de Crédito Público, en uno de los escándalos de corrupción, tal vez el más grande, que tiene en la cárcel ya a muchas personas, compradores y comprados del gobierno, en platas públicas que terminaron en bolsillos privados. Néstor, buenos días. Les vamos a hablar del tema, señor. Perdóneme, lo interrumpo porque es que lo está escuchando el presidente Gustavo Petro y le está respondiendo en tiempo real esa afirmación que usted está haciendo, lo está respondiendo a través de sus redes sociales el presidente Gustavo Petro. ¿Qué afirmación que estoy haciendo? Dice el presidente Petro lo siguiente, Néstor: escucho a Néstor Morales, hacía mucho tiempo no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno. Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadid Mansur. ¡Qué barbaridad! Y luego dice el presidente: si acaso se puede hablar del intento de configurar 4 cupos de contratación con 4 contratos en el gobierno. Y luego echa la teoría de que, siendo él representante a la Cámara, él fue el que descubrió los cupos indicativos en el gobierno de Andrés Pastrana, y al final dice que él fue el que sacó a Olmedo López de su gobierno. Y escuche esta última parte porque es importante en lo que tiene que ver con estos 6 congresistas. Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó, es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Muy bien. Como el señor presidente me dedica este trino, ya lo veo, me imagino que es un trino más largo, Ricardo, el que usted está leyendo. Felipe, mucho más largo. Felipe, me permito responderle. Le agradezco al señor presidente su sintonía. Tiene 9 párrafos el trino, ahí lo estamos viendo. Y si le molesta tanto, señor presidente, que yo diga que es el mayor escándalo de corrupción, señor presidente, le voy a recordar que por eso no es la inocua, la banalidad que usted describe de que son 4 cupos. Por esto, señor presidente, está presa su consejera política Sandra Ortiz. Por esto, señor presidente, está preso Iván Calle, que era el presidente del Senado. Por esto, señor presidente, está preso porque usted los compró en la oficina de al lado, en la presidencia de la República, en el cónclave, señor presidente. Usted compró al señor Calle, Andrés Calle, que era presidente de la Cámara de Representantes. Pero están presos personas que usted nombró, señor presidente, Olmedo López y Sneider Pinilla. Y están fugados, señor presidente, el cínico, el corrupto, el delincuente Carlos Ramón González, que fue el secretario general de la presidencia, y está fugitivo también el señor Carlos Ramón González, escondido por el gobierno nacional, está huyendo
deleitándose de lo que está pasando, está en condición de asilo en Nicaragua. Y hay otro fugitivo, señor presidente, también de su círculo interno, que se llama César Manrique. Así que, señor presidente, este no es un escándalo frívolo. Este es, me sostengo, señor presidente, tal vez el peor, el más asqueante escándalo de corrupción. Usted que prometió que iba a actuar diferente, señor presidente, con todos estos funcionarios puestos en la cárcel por la Fiscalía o por la Corte Suprema de Justicia, esto, señor presidente, no tiene defensas. Un saludo para usted, señor presidente, pero tome conciencia de que esto huele feo y de que falta solamente la conexión, porque todo esto se planeó ahí. O usted, señor presidente, no se dio cuenta o le organizaron la corrupción en la oficina de al lado. Felipe, defender a estas alturas a los corruptos del gobierno me sorprende del señor presidente de la República. Sí, Néstor, además el presidente dice que no se ejecutó ninguno de los contratos. Sería bueno recordarle al señor presidente que, como en alguna oportunidad dijo que él era prácticamente abogado, porque había estudiado en la Universidad Externado de Colombia, que revise el tipo penal de cohecho, porque eso es lo que les están imputando, y resulta que el cohecho no establece que debe haberse ejecutado el contrato. Exactamente. No necesariamente tiene que haberse desembolsado la plata. El presidente. Entonces sería bueno que repasara sus estudios de derecho. Que es la defensa del presidente y de Ricardo Bonilla, que como nunca se ejecutó porque se descubrió por parte de la Fiscalía de la corrupción de Olmedo López, Felipe, esta es la consecuencia, entonces no se cometió el delito. Esta es la consecuencia de un presidente que dice que como estudió en el externado que él estaba en economía, pero que pasaba por la Facultad de Derecho, se siente abogado. Puedo seguirle nombrando, señor presidente, los muchos funcionarios que me nombran. ¿Se acuerda de Bonilla, del profesor Bonilla? Está en la cárcel. ¿Se acuerda de Velasco, presidente, el ministro del Interior? Está en la cárcel. Puedo seguir, presidente. Por todo esto es que creo que este es el mayor, el más vergonzoso escándalo de corrupción. Son las 6 de la mañana, 7 minutos, pero señor presidente, si usted no se ha dado cuenta, puedo seguir también. Está imputado por la Fiscalía, por una fiscal que usted, señor presidente, postuló, Ricardo Roa. Ricardo Roa, también por un caso de corrupción. Es el presidente de Ecopetrol, fue el gerente de campaña, señor presidente. ¿Quiere que siga, señor presidente? ¿Quiere que siga contándole de los golpes a su gobierno? Sigo, señor presidente. El Tribunal de Antioquia tumbó el decreto del Ministerio de Salud con el que el gobierno quería trasladar inapropiadamente a 6 millones de personas de las EPS, pasándolas sin consentimiento de los colombianos, que es un derecho que tenemos los usuarios del sistema de salud. Los iba a pasar a la nueva EPS intervenida. El tribunal considera que el gobierno no tiene cómo garantizar el derecho a la salud. Y sigo, señor presidente. La Procuraduría demandó el convenio del gobierno, el firmado por la Cancillería con Portugal para la expedición de pasaportes. Si quiere, sigo, señor presidente. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto saludarlos, es un gusto tener al señor presidente sintonizado. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy será un día de noticias políticas. Está cocinado el acuerdo de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Él será la fórmula a la vicepresidencia de ella. Juan Daniel Oviedo estuvo en un concierto anoche en Bogotá, en el concierto de Miguel Bosé en el Movistar Arena, estaba en uno de los palcos, se dio un baño de popularidad, terminó él bailando terminó él efectivamente una sutileza, una frivolidad que demuestra que está cocinado el acuerdo después de una reunión en la que terminó metido en modo videollamada el expresidente Álvaro Uribe, tal vez a modo de garante de que es posible un entendimiento político y de que Paloma Valencia puede aspirar con el 1.225.000 votos, puede aspirar a los votos de Juan Daniel Oviedo. Anuncia anoche Sergio Fajardo que su fórmula a la vicepresidencia será Edna Bonilla, que fue secretaria de Educación en Bogotá. 6 de la mañana, 9 minutos, va a ser una mañana, por lo que veo, divertida. Los saludo desde Mañanas Blue. Un saludo especial a usted, señor presidente. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Corte Suprema de Justicia ordenó capturar a los congresistas reelectos Wadid Mansur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es que además de ordenar esta medida de aseguramiento, la Corte llama a juicio a otros congresistas dentro de este mismo caso. Estamos hablando de Liliana Vital, Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique, quien era cobijada con la medida de aseguramiento, y el excongresista Juan Diego Muñoz, quien renunció a su curul en febrero del 2024. Y es que la Corte considera que todas estas personas, los capturados y quienes siguen en el llamado a juicio, pero en libertad, comprometieron su función como congresista a cambio de dádivas. Los señalamientos son calumniosos y que le voy a aclarar al país que lo que ha dicho el señor Olmedo es mentira. Muy seguramente esperaremos a que la justicia determine algo y cite nuevamente al señor Olmedo López, donde vendré a confrontarlo. Estas fueron las declaraciones del congresista Wadid Mansur luego de su citación en la Corte Suprema de Justicia el 29 de mayo del 2024 por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Casi 2 años después, la Sala de Instrucción del Alto Tribunal ordenó su captura y la de la representante Karen Manrique de las Curules de Paz por Arauca, ambos reelegidos en las elecciones del pasado domingo. Y es que las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ante la Corte Suprema, señalan a la congresista Karen Manrique como supuesta vocera de varios parlamentarios en gestiones con el gobierno. Según su testimonio, la representante habría acudido a su oficina para impulsar contratos y mencionó también al congresista Wadid Mansur. El conclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos. Después de más de 2 horas de reunión, Juan Daniel Oviedo confirmó que Paloma Valencia le ofreció ser fórmula vicepresidencial. Sin embargo, el anuncio sobre quién va a acompañar a Valencia como su fórmula se conocerá el día de hoy. Hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión a partir de todo el escenario de evaluación que ella tiene que hacer con su partido. Tras varias horas de espera, en la tarde de este jueves se oficializó la inscripción del candidato del Pacto Histórico a la presidencia, Iván Cepeda. Lo hizo con su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcue. Cepeda aseguró que ahora comienza un proceso de diálogo con todos los sectores progresistas de cara a la primera vuelta. El Pacto Histórico, a partir de hoy, se abre a un diálogo con muchas fuerzas políticas y vamos a consolidar una amplia alianza. Por su parte, la ahora candidata vicepresidencial le envió un mensaje a la oposición. No estoy invitando a que se divide, estoy invitando que la diferencia cultural, política, religiosa, busquemos puntos de encuentro. Por su parte, Sergio Fajardo anunció a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial. Bonilla fue secretaria de Educación de Bogotá en la administración de Claudia López. Los niños y las niñas no votan y eso es un lío. Creo que alguien tiene que hablar por ellos, por ellas y por los jóvenes. Desde el Congreso Nacional de Municipios que se realiza en Cartagena, el registrador nacional Hernán Penagos defendió la transparencia del proceso electoral y cuestionó que en lo que llamó un caudal de desinformación a través de redes sociales se pongan en entredicho la labor de las instituciones, los órganos de control y de quienes participan en las elecciones. La política partidista se lleva inclusive por delante a seres humanos, se lleva por delante la imagen de las personas, se lleva por delante prácticamente a las instituciones. No puede ser justo tampoco que las instituciones en Colombia terminen degradadas, golpeadas por un proceso electoral. La Fiscalía imputó el delito de tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El caso tiene origen en la compra del apartamento 901 en el barrio El Chico de Bogotá. Lo que dice el ente acusador es que Roa utilizó su posición para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Jocol, filial de Ecopetrol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocios en esa filial para adjudicar un proyecto de regasificación a la empresa Gaxi, de propiedad de Juan Guillermo Mancera. Claudia Garrido, fiscal especializada contra la corrupción. Ese interés personal consistió en impartir instrucciones para beneficiar a quien previamente lo había favorecido
con la compraventa del inmueble correspondiente al apartamento 901. Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente. Señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente. Tras más de 12 reuniones entre el gobierno y el sector financiero, finalmente se llegó a un acuerdo para enfrentar el impacto económico que dejaron las lluvias y las inundaciones en varias regiones del país. El acuerdo llamado Abrigo contempla alivios para los deudores registrados como damnificados. Así lo mencionó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Por parte de las entidades financieras, lo que nos toca hacer es tener las líneas de atención, preparar a las fuerzas comerciales para que esto sea realidad desde mañana. Revive la posibilidad de que Colombia le compre gas a Venezuela. El gobierno nacional se reunió con PDVSA Colombia y acordaron cómo es que van a hacer para poner a punto el gasoducto entre ambos países. La cosa va tan rápido que en la frontera, cerca de Paraguachón, ya está listo el material que se necesita para reparar los 5 kilómetros de gasoducto que hoy hacen falta. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente el decreto con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía trasladar a más de 3 millones de afiliados, en su gran mayoría a la nueva EPS. Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI. En la situación actual del sistema, era impensable que esta población mayoritariamente fuera a ser asignada a EPS intervenidas que, como la nueva EPS, pues tienen enormes dificultades operativas y financieras. El presidente Gustavo Petro insistió a través de su cuenta de X en que Colombia, al igual que México, no recibió invitación a la cumbre Escudo de las Américas convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las declaraciones del jefe de los Estados Unidos en las que aseguró que Colombia y México sí habían sido invitados. Creo que fueron invitados, tal vez no vinieron, pero yo me llevo muy bien con todos ellos. Irán intensifica sus ataques. 2 buques de petróleo ardieron toda la noche frente a costas iraquíes. Uno de los tripulantes ha muerto. Un tercer barco fue destruido frente a Emiratos Árabes Unidos. En tanto, el presidente de Irán hace públicas las 3 condiciones que pone para hablar de paz: que se reconozcan los derechos de Irán, que se paguen reparaciones y que se den garantías de que no habrá nuevos ataques. Investido como nuevo presidente de la República, el señor José Antonio Kast Riz. Chile cambió de rumbo. El ultraconservador José Antonio Kast asumió como presidente con la promesa de mejorar la seguridad y controlar la inmigración ilegal. La jornada de la UEFA Champions League dejó goles y resultados contundentes. El Bayer Leverkusen empató 1-1 frente al Arsenal, mientras que el Paris Saint-Germain goleó 5-2 al Chelsea. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid sorprendió con un 3-0 ante el Manchester City y el Bodo Glimt se impuso en Noruega 3-0 ante el Sporting de Lisboa. Y en Copa Libertadores, el Deportes Tolima logró meterse a la fase de grupos tras ganar 2-0 frente a O'Higgins de Chile. El global definitivo fue de 2-1, ya que en el partido de ida el Tolima había caído como visitante 1-0. Y en el béisbol, el pitcher colombiano Julio Terán anunció su retiro luego de 13 temporadas en las Grandes Ligas. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hola amigos, un saludo a todos. Los invitamos para que este próximo 26 de marzo disfruten del partido de nuestra selección colombiana frente a Croacia, partido de preparación. Además, porque lo van a poder tener en la comodidad del canal de YouTube. Así que no lo podemos perder. El próximo 26 de marzo se refuerza nuestra selección colombiana. Preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Colombia-Croacia, nuestro canal de YouTube. Se viene el Mundial. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.000... Termina el mensaje que me dedica el señor presidente Felipe hace algunos segundos. El trino diciendo, este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos, sino al servicio del pueblo. El presidente Petro Felipe va a tener que ser un poquito más creativo a la hora de defender este tema, porque contra 10 personas, y la lista va a seguir creciendo porque la Corte Suprema de Justicia todavía tiene en capilla a algunos congresistas de los comprados, así que esta lista está todavía en elaboración. Si el presidente Petro Felipe quiere defenderse, va a tener que echarle la culpa a alguien, que no sé a quién, porque todo el gran aparato de corrupción se montó desde la Casa de Nariño, en lo que han llamado el cónclave. Los últimos capturados son estos dos, la señora Manrique y el señor Wadid Mansur, un cacique político, Felipe, de la curiosa especie de los goditos petristas. Así que en este escándalo de corrupción hay de todas las ideologías, del pacto histórico de izquierda a derecha, todos comprados no a través de contratos solamente, que es lo que el presidente intenta insinuar en su mensaje de esta mañana. Aquí corrieron, Felipe, ríos de plata en efectivo. Corrieron maletas en efectivo que le llevaron a los señores en Córdoba, a los señores en Bogotá, al señor Iván Nami, que era el presidente del Senado, le llevaron plata en efectivo en maletas. Le llevaron 3 mil millones de pesos en efectivo, en maletas. Y Andrés Calle en Montería, 1.000 millones de pesos en maletas. Esto según los testimonios de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Comprando voluntades a través de Sandra Ortiz. Es que... La consejera para las regiones Sandra Ortiz, ¿no? Sandra Ortiz fue la que le llevó la maleta con plata a Iván Nami en Bogotá, sí, señor. Sandra Ortiz, funcionaria de la Presidencia de la República. Carlos Ramón González, funcionario de la Presidencia de la República. Después del presidente de la República, Felipe, la persona que maneja todo en el gobierno es el secretario general, que es el director administrativo del departamento de la mano derecha del presidente de la República, Néstor. Así que eso sí es fácil, el director del DAPRE. Pero sería bueno recordarle al presidente que consulte el artículo 405, vuelvo y repito, del Código Penal, Néstor, que es el del cohecho propio. Es que simple y llanamente es el que recibe dinero o promesa. Y el presidente se defiende diciendo que nunca se ejecutaron los contratos. Recordarle que de golpe debería pasarse otra vez por el externado de la universidad de la que se siente él tan orgulloso, y en eso le concedo la razón, a ver si algún profesor como Alfonso Gómez Méndez o alguno le enseña un poquito sobre la tipificación de los delitos en el Código Penal colombiano, ¿no? Que por eso se llama, Felipe, el delito cohecho impropio, ¿no es verdad? Porque en este caso es impropio, es el que ya cuando reciben. Impropio. Este es cohecho propio, Néstor. Es el funcionario que recibe dinero o promesa para omitir un acto propio de su cargo. La acusación contra Wadid. Es que yo la primera vez no me había releído, la primera intervención hace un rato, no me había releído el Código Penal. Pero no hay que dejarse enredar con el tema de si los contratos se ejecutaron o no se ejecutaron, porque algunos se pararon, pero otros no. Yo diría que la mayoría de los contratos que formaron parte, digamos, de esa maniobra de corrupción de dar dádivas a los congresistas para obtener su voto favorable a proyectos del gobierno, pues se cumplieron, y no solamente ocurrieron en la unidad de gestión de riesgo. Recuerde usted que también hay serias investigaciones y decisiones judiciales, por ejemplo, en el Invías. Y negar la magnitud del escándalo, Néstor, pues sí es lo que le faltaba al presidente de la República, digamos, esa es la cereza del pastel, porque claro que, digamos, el presidente puede decir, como hasta ahora lo ha dicho, que algunos funcionarios como Olmedo López lo engañaron y en fin, y evadir, digamos, o evitar de esa manera su responsabilidad jurídica. Pero la responsabilidad política no tiene cómo evitarle a este gobierno. Eso no tiene ninguna salida posible, porque como ustedes lo han dicho, para empezar, en esta particular trama de corrupción,
está implicado la persona que estaba al lado del presidente de la República, que es el señor Carlos Ramón González, pero además las decisiones judiciales han ido contra ministros, contra funcionarios cercanos al presidente, Héctor, como el señor Manrique. Hay decisiones, le recuerdo que Carlos Ramón González, a quien usted menciona, está sancionado por la Contraloría. Está fugitivo, está huyendo. No, pues es que en el régimen. Esto no es el dicho de un periodista, Néstor. Hay decenas de decisiones judiciales, además de investigaciones periodísticas, muchas, que documentan como un enorme entramado de corrupción. Ahora, el ranking histórico, pues bueno, ya cada uno le da un valor al ranking histórico, pero que este es un escándalo enorme, que tiene incluso cosas que habían sido inéditas para nuestros escándalos de corrupción, como en la entrega de dineros en efectivo en maletas, como ustedes lo han señalado, pues eso no lo puede negar. Yo creo que este escándalo, guardadas las proporciones, puede ser el más grande que salpique a la clase política del país después de la parapolítica. 6:25 a.m. El señor presidente Felipe está escribiendo esta mañana en Twitter, porque llegó esta madrugada, hace una hora larga, estaba en Viena, en Austria, en un viaje internacional. Lo primero que hace es indignarse, le causó una profunda molestia que yo haya dicho que este es el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Señor presidente, le sugiero ser más creativo en la defensa. Aquí hay muchas decisiones judiciales, hay muchos funcionarios políticos, administrativos, socios suyos, nombrados por usted, que están respondiendo penalmente, fiscalmente, ante las autoridades en Colombia. Así que, señor presidente, le sugiero, en algún momento, usted tiene que decir, sí, me equivoqué llevando tantos corruptos. En el tema de corrupción, aquí no hubo cambio. Sí. Él en algún momento dijo que apenas supo lo de Olmedo López lo había sacado. Tampoco resulta ser cierto, porque renunció primero Olmedo López para colaborar con la justicia. Lo dijo en el trino de esta mañana también, Felipe, lo reitera en el trino que dedica a la emisión de Mañanas Blue. Felipe, y Iván Cepeda, que está anunciando que seguirá los programas anticorrupción del gobierno, que la corrupción es una de sus banderas, van a tener que hacer aquí un esfuerzo muy grande para defenderse. Mensaje del presidente Gustavo Petro, que por otro lado está acusando recibo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha enviado a la cárcel, será hoy la captura, Ouadit Mansur y la señora Manrique. Karen Manrique, que es araucana, que se presentó anoche en una estación de policía. Ella, de la circunscripción de Curules de Paz, el conservador. Digo, de la especie que me parece rarísima, de conservadores, de goditos petristas. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y el presidente Petro lo que trata es de minimizar el escándalo de la UNG-RD por medio de su cuenta de X, al asegurar que como la plata no se giró, el delito no se configuró, el delito de cohecho. Ahora, eso es cierto, pero porque se descubrió lo que estaba haciendo Olmedo López al interior de la UNG-RD. Por medio de su cuenta de X, el presidente Petro dice que él descubrió los cupos indicativos, que lo hizo durante el gobierno Pastrana y que encontró a más de 100 congresistas con cupos que llegaron a superar los 250.000 millones de pesos. Eran en total 2.000 contratos en ese momento. Además dice que él advirtió de esto a todos sus funcionarios. Le leo textualmente: siendo yo el que realicé la denuncia por primera vez en el país y en la primera reunión de mi Consejo de Ministros, no solo enseñé en qué consistían los cupos, cuáles serían las presiones que ejercerían los congresistas tradicionales acostumbrados a esta práctica que se considera normal, y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración. Pero además lo que trata de insinuar el presidente Gustavo Petro es que él acabó con el escándalo de la UNG-RD. Le leo otro pedazo. Cuando se descubrió el intento de Olmedo al lado de la maquinaria clientelista de Santander de los Aguilar de tomar recursos públicos de la contratación de la ONG-RD, lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado a la ONG-RD se ejecutó. Es decir, lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro
es que gracias a las acciones de él, a las acciones del gobierno, se logró evitar el caso de corrupción con estos congresistas que ya tienen una medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, justamente como usted lo decía, por el delito de cohecho impropio. Gracias, Mateo. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Y también, no solo es un golpe personal, Wadid Mansur Felipe acababa de ser padre. Lo lamento mucho, pues por todos los presos que son padres, pero los presos, los acusados de delito, tienen que pagar por sus delitos. Desde el punto de vista político, Felipe, el gobierno pierde 2 votos. Lo de Wadid Mansur, porque bueno, a los dos, a la señora Manrique, Karen Manrique, a los dos les aplican la silla vacía. No solo para este periodo, para el que está terminando, aunque habrá discusiones jurídicas, sino también para el periodo que arranca el próximo 20 de julio. Sí, ya hay antecedentes. No, pero eso ya está resuelto más o menos, Néstor, ya hay antecedentes. Porque recuerde que usted ocurrió eso con el senador Mario Castaño, que justamente también fue elegido, unos días después fue detenido y así se mantuvo. Bueno, él Héctor, y creo que con Aida Merlano también pasó. Y con Aida Merlano también pasó, exactamente. No, ya eso está resuelto. No hay duda que la silla vacía opera tanto para lo que resta de este periodo como para el periodo siguiente. Bueno, pues entonces, fuera de todo, el gobierno pierde 2 aliados. Pierde el voto de la señora Karen Manrique y pierde el voto de Wadid Mansur. Y puede perder el voto de los otros que vienen, porque también en esta colada todavía faltan algunos a quienes la Corte Suprema de Justicia está investigando por lo mismo. Se alistan, comienzan a calentar, como dicen en el mundo del fútbol, para el carcelazo respectivo Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz. 6 de la mañana, 31 minutos. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está llena de arandelas y llena de consecuencias. Rocío Franco. Néstor, buenos días. Tras 4 encuentros, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definió la situación con respecto a 5 congresistas y un excongresista vinculados en las irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es que la Corte Suprema de Justicia ordena la captura en las últimas horas de los reelectos congresistas Wadid Mansur y Karen Manrique. Hay que recordar que la ponencia hablaba de una captura para 5 congresistas, pero en esta ocasión se determinó que las pruebas pesan aún más para estas 2 personas. Y es que la Corte Suprema de Justicia explica que aquí lo que se dio fue la aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función de congresista a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por eso a ellos también los llama a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero además cobija con esta misma determinación, pero no ordena su captura, por lo tanto se defenderán en libertad, estarán Liliana Vitar, también Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. Y es que la investigación es una indagación que empieza en el segundo semestre del 2023, cuando estos congresistas, como integrantes de esta Comisión de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que le interesaban al gobierno nacional. Y es que en varias de esas reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, para el trámite de estos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría en 3 proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Córdoba, Arauca y Bolívar. Es que hay muchas pruebas y una de ellas es que en varios de estos contratos ya había disponibilidad presupuestal y también se habla de por lo menos 27,000 folios que contienen varias pruebas documentales y también varios testimonios.
pero se habla también de varias reuniones y videos donde consta cómo los congresistas visitaban al Ministerio de Hacienda, se reunían con una de las principales testigos, María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Se hablaba que ella era como la intermediaria entre los congresistas y el gobierno nacional para que se dieran estos conceptos, pero al mismo tiempo que se aceleraran los procesos para que se pudieran lograr los contratos. Y es que son muchas las pruebas que existen dentro del expediente y una de ellas es la declaración de Sneider Pinilla, que en el caso de la congresista Karen Manrique, hoy reelecta y cobijada con medida de aseguramiento, señala la forma en que todo se pactó para que a ella se le pudiera entregar un contrato a cambio de comprometer su función como congresista. Lo que le puedo manifestar es lo que me dijo la representante el día 14 de diciembre, el contrato. Ella va ese 14 de diciembre a verse conmigo. Y ese día ella va con un señor de nombre Gustavo González Ruiz. Para esa fecha, pues yo ya sabía que él era el compañero sentimental. Lo cierto es que están estas dos capturas, se llama a juicio a los otros congresistas, pero también se ha determinado por parte de la Corte Suprema de Justicia notificar al Congreso de la República para que suspenda en el ejercicio de sus funciones a las dos personas a las cuales se les ha ordenado la captura. Rocío Franco, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Este 26 de marzo, no te pierdas. Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. El otro en líos es Ricardo Roa y con él viene el segundo golpe o el tercero al gobierno del presidente Gustavo Petro. Roa amanece formalmente vinculado a una investigación por utilizar de manera indebida su cargo para obtener beneficios personales. Ese es el resumen de la imputación que le hizo ayer la Fiscalía por direccionar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena a la empresa Gaxi, a un empresario con el fin de obtener como contraprestación y a muy buen precio un apartamento en un lujoso sector de Bogotá. Lo que dice la Fiscalía es que no fue coincidencia, no fue un gangazo, aunque Roa compró el apartamento 901 Entre Parques, que así se llama el edificio, en 1.800 millones de pesos. Su valor comercial era de 2.727 millones de pesos. Es decir, que el precio que pactó con el coronel Mancera estuvo muy por debajo del valor del mercado, con una diferencia que se acerca al 34%, equivalente a 927 millones de pesos. Dicho de otra manera, para hacerlo mucho más claro, lo que dice la Fiscalía es que pagó ese apartamento con un contrato que entregó siendo presidente en Ecopetrol. Esa fue la explicación de la Fiscalía, que además reveló que ya siendo presidente de esa empresa estatal se hicieron 3 reuniones, 3 que son clave entre él y el presidente de Jocol, Luis Enrique Rojas. Al final, Roa terminó no aceptando cargos, que es tráfico de influencias de servidor público, y asumió entonces su condición de imputado en esta investigación que está comenzando y por la que a partir de este momento no puede realizar ningún tipo de operación comercial como compra y venta de bienes. Pero a pesar de las acusaciones que hay, que son muy serias, la Junta Directiva de Ecopetrol lo sigue defendiendo, sigue alegando a la presunción de inocencia de Roa, que hoy se va a enfrentar a una segunda imputación. Un nuevo lío, pero tiene que ver con la violación de topes electorales en la campaña del presidente Gustavo Petro, de la que él fue gerente. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:39 y si está agitado el mundo político,
lo está por cuenta de todo lo que está ocurriendo hoy de cara a las campañas presidenciales, así como también está muy agitado el mundo judicial. Estamos apenas a un poco más de 24 horas de que vence el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales con su fórmula a la vicepresidencia para las elecciones del próximo 31 de mayo. Y la novela sigue siendo la que están protagonizando Paloma Valencia, candidata de la Gran Consulta por Colombia, y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. Paloma Valencia con 3.200.000 votos y Juan Daniel Oviedo con 1.200.000 votos. En las últimas horas se reunieron por tercera vez desde el lunes pasado. Reunión en la que Juan Daniel Oviedo dijo: no tengo ningún tipo de impedimento, solamente tracé líneas rojas, no hay condicionamientos y estoy listo para trabajar como su vicepresidente donde me necesite. En esa conversación se hizo presente a través de una videollamada desde Boston el expresidente Álvaro Uribe. Paloma Valencia le dijo a Juan Daniel Oviedo que evaluará su nombre y otros que tienen una lista, y finalmente hoy a las 11 de la mañana en San Victorino, en el centro de Bogotá, dará a conocer su determinación. Ayer Paloma Valencia se reunió además con los otros integrantes de la Gran Consulta por Colombia, la mayoría de los cuales está a favor de que sea Juan Daniel Oviedo el candidato a la vicepresidencia, la fórmula de Paloma Valencia. Por otro lado, esta mañana se oficializará quién será la fórmula de la vicepresidencia del candidato Sergio Fajardo, y es que ya se conoció que será la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, quien estuvo en la administración de Claudia López, que es una académica docente de la Universidad Nacional y además es esposa, este dato solamente es a manera de ubicación, del exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, director de Planeación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este miércoles se inscribió en la tarde, después de largas horas de espera ante la registraduría, la candidatura de Iván Cepeda con Aida Quilpué, la candidatura del petrismo. Había dificultades porque faltaba un documento que debía entregar el Consejo de Estado para la inscripción de Cepeda. Ya quedó oficialmente inscrita esa candidatura, y esta tarde en Cali el candidato Abelardo de la Espriella, en compañía de su fórmula a la vicepresidencia, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, hará su inscripción formal. Todos en el partidor, todos listos. Vienen semanas muy intensas para definir quién será el próximo presidente de Colombia en reemplazo de Gustavo Petro. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Un golpe, uno más, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Llega desde el Tribunal de Antioquia, que suspendió de momento, de manera provisional, el decreto con el que el Ministerio de Salud, la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo, había ordenado trasladar de EPS hasta 6 millones de colombianos, con el argumento de que el sistema de salud necesita reorganizar por territorios las EPS que hoy operan, pues el tribunal consideró que aplicar el decreto, el 182, producirá perjuicios y daños irreversibles para los pacientes y en general para el sistema de salud, y por eso lo suspende. Son por lo menos 4 razones del tribunal para llegar a esta decisión: que los riesgos pueden ser irreparables si se aplica el decreto tal como lo firmó el gobierno; que el decreto le quita a la gente, es el segundo argumento, un derecho adquirido, el de escoger libremente a qué EPS estar afiliado; que los riesgos incluyen la posibilidad de que exista una sola EPS en al menos 502 municipios, lo que obligaría a primero blindar esa EPS de las condiciones para prestar el servicio, y que la reasignación, esto no es menor, recae en EPS que tienen medidas administrativas. Dicho de otra manera, en EPS que están ya intervenidas y administradas por el mismo gobierno. Es que el gobierno, considera el tribunal, no ha demostrado cómo con este revolcón al sistema de salud va a garantizar que pacientes trasladados sigan recibiendo atención en casos de tratamientos ya empezados y en EPS que ya tienen serios problemas de atención. Ya lo habían dicho los gremios, también sectores médicos y de la salud, pero ahora es el Tribunal de Antioquia, y es claro, el gobierno con esta idea va a provocar mayores tensiones financieras, logísticas y, en últimas, un riesgo para la vida de los pacientes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos, tarde sin rueda de prensa y con unas cuentas muy poco halagüeñas. Plan Financiero
del año 2026 que presentó finalmente ayer el Ministerio de Hacienda tras un retraso de casi 2 meses de lo que debería ser la gran brújula de las finanzas públicas, una carta de navegación por excelencia tanto para el gobierno nacional como también para las empresas públicas y privadas del país, cuyos pronósticos de ventas dependen enormemente de las grandes variables macroeconómicas, como el crecimiento de la economía, que se estanca en 2.6%, como la tasa de cambio, que se proyecta en 3.800 pesos promedio, y como las proyecciones de aumento en el costo de vida. Pronósticos de inflación que son tal vez lo que más llama la atención del plan financiero para este año, con Hacienda proyectando un aumento en los precios del 5.8%, muy por encima del 5.1% del año pasado, 14% más que el ritmo del costo de vida en 2025, e inflación que, para rematar, está calculada con un precio del petróleo de apenas $59 el barril, inferior en $10 a lo que promedió el año pasado y casi la mitad de lo que llegó a estar a comienzos de esta semana, cuando rozó los $120, producto de la guerra en Irán, los bombardeos en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo global. Una situación geopolítica que hoy tiene el barril de petróleo Brent acercándose nuevamente a los $100, es decir, 70% por encima de lo que pronostica el gobierno en su plan financiero para este año, y agravando todavía más las proyecciones de inflación, pues petróleo alto significa gasolina más cara, transporte más caro, fertilizantes más caros y alimentos más caros. Petróleo que todavía no quiere reconocer el gobierno Petro que está por las nubes, que puede seguir por las nubes, como tampoco quería reconocer el impacto en la inflación del alza del salario mínimo del 24%, sol que ya no pudo seguir tapando con las manos el presidente Gustavo Petro, como lo reconoce hoy el Ministerio de Hacienda, proyectando una inflación 14% por encima de la del año anterior. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Olis, no es que sea chismosa, pero dan información, no es que sea pecado. Les tengo el chisme del año. El mejor show deportivo de la radio es Blog Deportivo, de 2 a 4 de la tarde, aquí en nuestro canal de YouTube. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.400. Vuelve a haber esta mañana un accidente grave en el tránsito por la autopista norte, a diferencia del de ayer, es saliendo de Bogotá, yendo hacia Chía, pero hay bloqueo total en la autopista, la salida de vehículos. El trancón de todos los días al final termina siendo muy parecido. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días, sí señor, pues sobre las 5:50 de la mañana se presentó un accidente de tránsito que involucró a un tractocamión y un bus del SITP sobre la calle 183 con autopista norte, esto al frente del centro comercial Panamá. Lo que confirman las autoridades es que el hecho se produjo por un choque simple entre estos dos vehículos, pero este vehículo de carga pesada, este camión que además tenía un container de color azul, quedó literalmente atravesado sobre los 4 carriles que tiene la
la autopista en este punto, lo que también está impidiendo el paso de los vehículos particulares y también de algunas rutas escolares en este sector. Confirman además que no hay heridos, pero el trancón es monumental, ya que también por considerarse hora pico, pues la autopista norte permanece llena de vehículos. A esta hora ya se están realizando las labores de levantamiento de los carros para permitir medianamente que el paso fluya sobre este sector del norte de Bogotá. Nicolás, gracias. 6:49 minutos. Hay una noticia de última hora. Israel está bombardeando en este momento un complejo nuclear de Irán. Irán, que había estado esta madrugada bombardeando barcos petroleros en el estrecho de Hormuz. Noticias hoy de la guerra entrando a la tercera, terminando la segunda, a punto de comenzar la tercera semana de la guerra en el Oriente Medio. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esa es una información que ha publicado en su canal de Telegram. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber atacado un sitio donde Irán desarrolló capacidades críticas en armas nucleares. Es lo que dice lo que dicen las Fuerzas Armadas de Israel en ese comunicado de esta mañana, porque ya habían avisado que estaban iniciando una ola de intensos bombardeos sobre Irán, específicamente en Teherán, pero también en otras localidades. Al mismo tiempo, Irán está disparando a esta hora su cuarta salva de misiles balísticos en contra de Israel desde la medianoche. La verdad es que ha sido una noche tremendamente intensa, lo que se vivió especialmente en el Golfo, donde se dice que Irán no solamente ha minado el propio Golfo para impedir que los barcos puedan circular por allí, sino que está usando submarinos a control remoto, drones submarinos que están golpeando a los barcos. La verdad es que son 2 barcos los que ardieron durante toda la noche y ahora se ven completamente destruidos a orillas frente a Irak. Y en las redes sociales ahora está circulando un video que muestra cómo fue que explotó ese barco y se escucha así. ¡Allahu Akbar! Es desde otro barco que están grabando aquello, empiezan a sonar las sirenas, pero son 2 explosiones que se ven sobre esos barcos. Se ha dicho que son barcos de propiedad norteamericana, pero eso no lo tenemos confirmado. Lo que sabemos es que son 2 barcos, uno de bandera de Islas Marshall, se llama el Safe Sea Vishnu, y otro de bandera de Malta, que es el Zefiros. Y hay un tercer barco que también resultó destruido, que comenzó a arder frente a Emiratos Árabes Unidos. Naciones Unidas a esta hora, Néstor, está informando que hasta 3 millones de personas han sido desplazadas dentro de Irán, producto de la guerra que está llevando a cabo Estados Unidos e Israel sobre su territorio. Y lo último que sabemos del gobierno iraní es el tuit, el mensaje que colgó en la red X el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, donde establece las 3 condiciones que pone Irán para hablar de la paz. Pezeshkian dice que se reconozcan los derechos legítimos de Irán, 2, que se paguen las reparaciones, y 3, dice que Irán debería recibir firmes garantías internacionales contra futuras agresiones. Es lo que está diciendo el presidente de Irán para poder recién conversar de paz. Néstor, ahora se informa que tanto Omán como Irak han decidido suspender su producción y sus puertos petroleros y de gas natural. Dicen que no hay ninguna seguridad para poder salir al mar y enviarlo al resto del mundo como hacían habitualmente, Néstor. Silvia, gracias. Son las 6:53 a.m. Estados Unidos, a propósito de esa guerra en el Medio Oriente, está acudiendo a sus reservas de petróleo para evitar que suba la gasolina interna, que es uno de los problemas que tiene el presidente Trump esta mañana. Lidiar con el aumento de combustibles, el interno, en Estados Unidos. Por eso van a liberar sus reservas de petróleo. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La pregunta es, ¿qué tanto servirá la liberación de esos 172 millones barriles de petróleo que serán liberados de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos y empezarán a ser utilizados a partir de la próxima semana y por los próximos 4 meses? Esto hace parte del esfuerzo coordinado con unos 32 países en el marco de la Agencia Internacional de Energía para liberar 400 millones de barriles de petróleo. Esta representa, hay que decirlo, la mayor liberación de reservas de petróleo en la historia
y por mucho, porque el precedente era de 182 millones de barriles. Simultáneamente, Estados Unidos sigue golpeando a Irán. El Pentágono ha publicado nuevos videos de bombardeo de aeronaves iraníes e instalaciones, y el presidente Trump ayer, en plena correría en Kentucky, para movilizar a votantes de cara a las elecciones de medio término, trató de capitalizar políticamente la guerra, resaltando que ahora Estados Unidos va a bajar los precios del petróleo que subieron precisamente por el inicio de esa guerra y que no se van a ir hasta terminar el trabajo. Escuchemos al presidente. International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? La Agencia Internacional de Energía aceptó coordinar la liberación de una cifra récord de 400 millones de barriles de petróleo de varias reservas alrededor del mundo, lo cual sustancialmente reducirá el precio del petróleo, mientras que acabamos con esta amenaza contra Estados Unidos y el mundo. No queremos irnos antes de tiempo, ¿cierto? Tenemos que terminar el trabajo, era lo que decía el presidente Trump en un anuncio que explica hoy una paradoja también en los mercados. Por un lado se anuncia la mayor liberación en la historia de las reservas estratégicas, pero el precio del barril de petróleo no parece moderarse tanto, esto porque contrario a dar tranquilidad, lo que indican las palabras de Trump y la acción en sí es que el estrecho de Hormuz no va a ser reabierto por lo menos en el corto plazo. Y por ahí pasa una quinta parte del petróleo del planeta, 20 millones de barriles al día. Y por ejemplo, lo máximo que puede Estados Unidos retirar de sus reservas al día son 4.4 millones de barriles de petróleo. También hay que destacar que Estados Unidos ha venido creciendo sus exportaciones de crudo, son más de 4 millones de barriles al día, de los cuales 1.8 millones van a Europa y 1.5 millones a Asia. Pero en cualquier caso, esta estrategia, que puede que no sea suficiente, expertos advierten que si el objetivo es reabrir el estrecho, será necesario tener tropas en terreno que tomen control sobre la costa iraní. Una movida que significaría un nuevo escalamiento en la guerra y que podría arrastrar a Estados Unidos a una confrontación mucho más larga. Y mientras que las hostilidades avanzan, en Estados Unidos las alertas están encendidas. El FBI notificó a autoridades en el estado de California que Irán tiene la aspiración de atacar la costa oeste con drones como una retaliación frente a los ataques de Washington. Es una alerta que por el momento en California han dicho que están al tanto y preparados, pero en todo caso no está claro qué tanto puede realmente Irán concretar esa aspiración. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Anoche ganó el Tolima, entró a Copa Libertadores. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. A la gente que está en Ibagué feliz, celebrando, claro, tienen toda la razón hoy para celebrar. Y cómo no, porque es que aparte de la victoria 2-0 frente a O'Higgins, jugó bien el equipo. O'Higgins es chileno, ¿no? Es chileno, sí, exactamente, el rival chileno. Aparte de la buena expresión en la cancha, la mejor expresión también es que le entra un billete largo, $3 millones asegura por, digamos, esta fase que va a jugar, la fase de grupos de la Libertadores. Ya les vamos a contar cuál es el panorama y el camino que le viene al conjunto Pijao, uno que esperamos también recorra hoy el Independiente Medellín, que tendrá que definir en casa frente al Juventud de Uruguay su tiquete también a la fase de grupos de la Libertadores. ¿Y ese Juventud de Uruguay es un equipo en serio? Se llama Juventud de las Piedras y hace alusión a su nombre. Es de punta para arriba.
es un uruguayo, picapiedras todos, es un equipo muy defensivo, es un equipo pequeño del fútbol de Uruguay, pero bueno, la serie está igualada, así que no hay que confiarse. En Uruguay usted sabe cuál es la noticia de hoy, ¿no? Valverde. Ah, bueno, claro. Que hizo 3 goles con el Real Madrid ayer en el partido. Perdónenme. No solo en Uruguay, en Europa, en Madrid. Mire, Guardiola se rindió, incluso en sus declaraciones, al capitán del blanco, del equipo blanco, del equipo merengue, que ha dicho además que este es su mejor partido, el mejor partido de su carrera. ¿Y cómo no? Pues claro, porque es un mediocampista haciendo 3 goles, gran partido, ya les vamos a contar desde España. Lamento su mala cara, padre. Chino, ¿de qué hablamos? ¿Vamos a hablar de golf o vamos a hablar? Se le sale la grandeza de su corazón cuando habla de fútbol. ¿Del equipo qué? El equipo que él nada. Yo con el equipo que él nada. No vi el partido, no sé mucho de eso. Ratificando su grandeza en la Champions y ratificando el Real Madrid, que es un equipo incontestable. El Real Madrid, frente al City de Guardiola. Usted sabe que yo admiro todos sus valores, padre, pero cuando hablamos de fútbol es como si me encontrara con un tipo diferente. Se le sale toda la... No sé. La pequeñez. De verdad no sé de qué hablamos, pero bueno. No. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. La ciudad mojada. ¿Sabe? Pero un frío bacano. No hay un frío fuera de lo soportable. No llovió en la madrugada, pero comenzó a llover tipo en el momento de la amanecida. Sí, como 4:30 por ahí comenzó a llover, 5 de la mañana. Y bueno, estaba encharcada la ciudad, pero nada. Insisto en que es un frío bacano. Néstor, hoy quiero hablar... La maravillosa Bogotá gris y lluviosa. Usted sabe que de eso ya no puedo comentar. Lo saluda, padre, la Bogotá tradicional. Tema de hoy, padre Linero. Hoy quiero hablar de los rituales de bienestar. O sea, son esas rutinas que uno tiene para estar bien. ¿Usted cuáles tiene, por ejemplo? ¿Usted qué hace eso que usted siempre hace y que le genera tranquilidad? Obviamente la mía tiene que ver con experiencia espiritual. Yo lo primero que hago al despertar